Bienvenidos amigos. Hoy explicaré cómo hacer minería de datos en Weka, aclarando previamente que el tema de minería de datos o data mining, como lo referiré en adelante, es extenso y que su uso correcto implica el manejo de una buena cantidad de algoritmos computacionales orientados a lo que de a poco se ha ido categorizando como aplicaciones de data mining. De data mining en sí existen una gran cantidad de definiciones de una gran cantidad de autores, pero la gran mayoría van a coincidir en que el data mining lo que hace es descubrir patrones, regularidades o tendencias de entre una gran cantidad de datos. Hay otras definiciones como las que les estoy desplegando en el video, aquella de Anderson que dice que data mining es el proceso de analizar los datos desde diferentes perspectivas y resumirlos en información útil, información que puede ser utilizada para aumentar los ingresos, reducir costos o ambos. Dentro de todo este contexto aparece Weka. Weka viene a ser una de las herramientas informáticas para el tratamiento de la minería de datos. En sí, Weka es un conjunto de librerías que ha sido desarrollado en Nueva Zelanda, están basados en Java y se lo utiliza para la extracción de conocimiento desde bases de datos que pueden ir desde Access a MySQL, PostgreSQL Server y un largo etcétera. Específicamente utilizaremos la versión 3.58 de este software para nuestra práctica que tiene que ver con crear un árbol de decisión. Hablaré un poco más del árbol de decisión. El árbol de decisión es una de las técnicas más empleadas para tomar decisiones dentro de data mining. El árbol de decisión aplicará para problemas donde, por ejemplo, necesitará conocer si una persona es sujeta de crédito o no, como en el caso puntual de este ejercicio, si una persona puede practicar un deporte o no, en base a ciertas estadísticas que ya tendría por allí registradas. Para el caso concreto del ejemplo, utilizaremos la base de datos Weather, que es una base de datos clásica, es una base de datos de ejemplo que viene incluida con el propio software. La base de datos es realmente pequeña. Aquí les voy a mostrar un poco de qué se trata. Incluye apenas 14 tuplas y lo que ella tiene es información de estos aspectos que ven acá, ¿no? Información sobre el cielo. Aquí vamos a ver si el cielo ha estado soleado, si el cielo ha estado cubierto, si el cielo ha estado lluvioso. Tiene información de las temperaturas. Como pueden ver, hay temperaturas más altas, hay otras temperaturas más bajas. También tiene información sobre la humedad, asimismo registrada en grados, altas humedades, bajas humedades. También tiene información sobre cómo estuvo el día, si estuvo soleado, perdón, si hubo vientos, que si hubo o no hubo vientos, true o false, y finalmente si la persona vino jugando. Recordar que esto se trata de estadísticas de una sola persona. Aquí, por ejemplo, nos dice que el día 1 no jugó, que el día 2 no jugó. Por ejemplo, podemos ver que el día 2 estuvo soleado, la temperatura fue de 80 grados, la humedad de 90 grados, el viento sí existió, hubo viento normal, por decirlo así, y bueno, la persona no jugó. Entonces vemos cómo se conjugan todos estos factores para determinar lo que sería una decisión empleando un árbol de decisión. Ahora que conocemos de qué trata el ejercicio que iremos a resolver, les explicaré un poco las herramientas que serán necesarias para continuar. Específicamente del software Weka utilizaremos la versión 3.58 que la podemos descargar de la página oficial. Simplemente escribimos Weka en nuestro Bing, en nuestro Google y los primeros resultados nos llevarán a la página oficial del producto. Como dije que era un producto basado en Java, equivale a que para su buen funcionamiento debemos tener o el JRE o el JDK, recordando que el JRE solo es necesario si lo único que queremos es ejecutar Weka, y si en cambio queremos ir un poco más allá y aparte queremos modificar los algoritmos de Weka, necesitaremos allí sí un JDK que nos va a proveer de los mecanismos junto con un ID que puede ser NextBeam, que puede ser Eclipse, que puede ser otro. Y bueno, a partir de allí podemos modificar algunos algoritmos si es que quisiéramos hacerlo, aunque no lo veo del todo recomendable, pero la opción está. El sistema operativo que vamos a utilizar
en este caso es Windows 8 de 64 bits. Todos estos son requisitos para Windows 8 de 64 bits. Aclaro que opcionalmente Weka incorpora un JRE especial que lo que hace es garantizar la funcionalidad al menos de Weka. Si usted desea lo puede instalar, pero si no puede trabajar con el JRE que tiene instalado para que funcione su NextBeam, su Eclipse o cualquier editor de Java que usted tenga instalado. La base de datos de ejemplo es Weather, como ya lo dije, y en ella se pretende determinar cuáles son los factores que hacen que una cierta persona practique o no el tenis. Estas serían algunas de las características principales que tiene Weka. Más allá de explicar cada una de estas, lo que sí quisiera hacer notar es que el algoritmo que utilizaremos para la solución del problema planteado es el algoritmo del árbol de decisión, que es un algoritmo de clasificación que básicamente caería en cualquiera de los 76 algoritmos que tiene Weka para lo que es clasificación y regresión. Miren la otra cantidad de algoritmos que se incorporan en Weka y eso nos deja ver lo extenso que es el programa y de la utilidad diversa que podemos tener. Ahora también quisiera mencionar el tema de las interfaces de usuario porque básicamente son las ventanas que se nos mostrará una vez que ingresemos al programa y un poco tendríamos que tener en claro para qué sirve cada una y ver cuál es la acorde a lo que nosotros queremos. Ahora les voy a mostrar varias ventanas que son en sí las interfaces para irnos adiestrando o acostumbrando al entorno gráfico de Weka. Aquí una definición genérica de un tema que hemos venido mencionando entre ratos, que es el árbol de decisión. Textualmente dice así, es del MSDN. El algoritmo de árboles de decisión es un algoritmo híbrido que incorpora distintos métodos para crear un árbol y admite varias tareas de análisis, incluyendo la regresión, la clasificación y la asociación. El algoritmo de árboles de decisión admite el modelado de los atributos discretos y continuos. Esa es una definición de Microsoft. Ahí está pues la fuente correctamente indicada. Ahora sí, estas son las interfaces que nos provee Weka. La interfaz de explorador o explorer si prefiere, la interfaz de experimento o experimentador y la interfaz de flujo de conocimiento. En la interfaz Explorer lo que podemos nosotros hacer es aplicar algoritmos de filtrado, clasificación, clustering y visualización. Específicamente nosotros utilizamos el árbol de decisión y él encaja dentro de lo que es clasificación. Por eso en adelante utilizaremos la interfaz Explorer. La interfaz de experimentador en cambio sirve para algoritmos que impliquen clasificación, regresión y comparación, en tanto que la del flujo de conocimientos, que es relativamente nueva, permite que el usuario con cierto nivel de experiencia determine los pasos y esos pasos puedan estarse repitiendo una y otra vez. Es una interfaz relativamente nueva que no ahondaremos por ahora.